Hubo una época en la que el mundo parecía estar cambiando a toda velocidad, pero sin perder toda su inocencia. Una época en la que podías alquilar una película VHS, rebobinarla con un lápiz y sentir que eso era alta tecnología. Las familias se reunían frente al televisor para ver el mismo programa, los teléfonos aún tenían cable y las cámaras aún usaban rollo. Los años 90 fueron un puente entre dos mundos, el pasado analógico y el futuro digital. Una década en la que aún podías enviar cartas pero también empezar a mandar tus primeros correos electrónicos. Una época marcada por grandes cambios políticos, culturales y tecnológicos. Este viaje no es solo un repaso histórico, es una cápsula del tiempo que nos recuerda cómo era la vida cuando el milenio aún no terminaba, cuando el futuro era una promesa y el presente un lugar un poco más simple. Prepárate para regresar a una década que, aunque quedó atrás, sigue muy viva en nuestra memoria. Sin más, hoy te presento cómo era el mundo en los 90. Los años 90 comenzaron con una sensación de reinicio global. Tras décadas de tensiones durante la Guerra Fría, el mundo se despertaba con nuevos líderes, nuevos mapas y nuevas formas de ver el futuro. La década no solo trajo avances tecnológicos o fenómenos culturales, también un periodo de intensas transformaciones políticas y económicas que definieron las décadas siguientes. Uno de los eventos más simbólicos fue la caída del Muro de Berlín, ocurrida a finales de 1989, pero cuyas consecuencias se sintieron con fuerza en los primeros años de los 90. En 1990, Alemania se reunificó oficialmente, marcando el fin de una división que había separado familias y ciudades por más de 40 años. El mundo observaba con esperanza el fin de una era de confrontación ideológica, mientras que los países del bloque soviético comenzaban a transitar caminos inciertos hacia sistemas democráticos y economías del mercado. Ese mismo año, en la entonces Unión Soviética, Mikhail Gorbachev luchaba por mantener unido un imperio que empezaba a desmoronarse. Para 1991, ese coloso desapareció oficialmente del mapa. La disolución de la Unión Soviética, que culminó el 25 de diciembre de ese año, dio origen a 15 nuevas repúblicas independientes, entre ellas Rusia, Ucrania, Bielorrusia y las naciones bálticas. Este hecho reconfiguró completamente el tablero geopolítico del planeta y puso fin a una de las superpotencias del siglo XX. La Guerra Fría había terminado. Con el fin de ese enfrentamiento ideológico entre este y oeste, Estados Unidos quedó como la única superpotencia global. Durante los primeros años de la década se vivió una especie de optimismo internacional. Se hablaba de un nuevo orden mundial basado en la diplomacia, el libre comercio y la cooperación entre naciones. Sin embargo, el fin de la Guerra Fría no trajo necesariamente la paz. En muchos casos, lo que se había mantenido contenido por décadas comenzó a aflorar. Uno de los primeros conflictos internacionales de gran impacto en la década fue la Guerra del Golfo. Entre 1990 y 1991, el régimen iraní de Saddam Hussein invadió Kuwait, un pequeño pero estratégico país rico en petróleo. La respuesta internacional no se hizo esperar. Una coalición liderada por Estados Unidos lanzó una operación militar masiva para liberar Kuwait. Aunque la guerra fue breve, expuso las complejidades de un mundo que ya no estaba dividido en dos polos ideológicos, sino en múltiples intereses geopolíticos, económicos y energéticos. Mientras tanto, Europa vivía transformaciones profundas. Yugoslavia, una federación de repúblicas que había logrado mantenerse unida durante décadas, pese a sus diferencias étnicas y religiosas, comenzó a desintegrarse. En los Balcanes, la década estuvo marcada por una serie de conflictos y tensiones que llevaron a la creación de varios nuevos países como Croacia, Bosnia, Herzegovina, Eslovenia y más adelante Kosovo. El proceso fue largo, complicado y dejó cicatrices. Otro de los episodios más tristes de la década ocurrió en 1994, específicamente en Ruanda, donde estalló un conflicto interno de enorme magnitud que estremeció al mundo. Fue un momento oscuro que mostró cuán frágil puede ser la estabilidad en algunas regiones cuando persisten tensiones históricas, políticas y sociales sin resolver. La comunidad internacional fue duramente criticada por su falta de respuesta, marcando un antes y un después en la forma en que el mundo observa y actúa ante crisis humanitarias. En Asia, China comenzaba a consolidarse como un actor económico clave. Tras las reformas económicas iniciadas por Deng Xiaoping en los 80, la década del 90 fue testigo del rápido crecimiento industrial del país, convirtiéndose poco a poco en la fábrica del mundo. Aunque el país mantenía un sistema político autoritario, su economía comenzó a abrirse al mercado global, sentando las bases de su actual poderío económico.
En América Latina, los 90 fueron años de profundos cambios. Tras décadas de dictaduras y conflictos armados, muchos países de la región transitaron hacia sistemas democráticos. Sin embargo, esta transición vino acompañada de fuertes reformas económicas impulsadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se promovió la apertura de mercados, la reducción del Estado y la privatización de empresas públicas. Estas políticas, conocidas como parte del Consenso de Washington, fueron aplicadas en países como México, Argentina, Perú, Bolivia y Brasil. En algunos casos, ayudaron a controlar la inflación y estabilizar las economías, pero también generaron desempleo, aumento de la pobreza y crecientes desigualdades. En Perú, por ejemplo, el llamado Fujishock en 1990 marcó un giro económico abrupto, que trajo estabilidad monetaria pero a un alto costo social. En Argentina, el plan de convertibilidad permitió controlar la hiperinflación a comienzos de la década, pero terminó con una grave crisis a fines de los 90. En paralelo, México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte junto a Estados Unidos y Canadá, esto en el año 1994. Este acuerdo marcó el inicio de una etapa de integración económica para el país y generó un aumento de las exportaciones, aunque también significó una mayor dependencia del mercado estadounidense. La economía global también comenzaba a moverse de otra forma. La globalización dejó de ser una idea teórica para convertirse en una realidad palpable. Empresas multinacionales se expandían por todo el mundo, los mercados financieros se interconectaban a velocidades impensables y se hablaba cada vez más de una aldea global, donde los acontecimientos de un país podían repercutir al otro lado del planeta en cuestión de horas. En cuanto a la tecnología, aunque Internet ya existía desde antes, fue en esa década cuando dejó de ser un recurso reservado para universidades o centros militares y empezó a colarse poco a poco en la vida cotidiana de millones de personas. Con una conexión lenta, ruidosa y muchas veces interrumpida, el Internet comenzó a cambiar las reglas del juego. A mediados de la década, algo revolucionario llegó a los hogares y oficinas. Windows 95 con su interfaz amigable, el famoso botón de inicio y la posibilidad de trabajar en ventanas múltiples marcó un antes y un después. Para muchos fue el primer acercamiento real a una computadora personal. Aquellos iconos de escritorio, el sonidito al prender la máquina, el clásico Paint o Solitario no solo eran herramientas, eran una promesa de futuro. Al mismo tiempo, la forma en que nos comunicábamos también comenzó a cambiar. Aunque todavía eran muy caros y limitados, los primeros teléfonos celulares aparecieron como un símbolo de estatus. Grandes, pesados y con baterías que no duraban mucho. Los primeros móviles eran más bien herramientas de emergencia que de uso diario. Aún así, señalaban el inicio de una nueva era, la de la comunicación portátil. Para quienes no podían costear uno, las cabinas telefónicas seguían siendo parte esencial del paisaje urbano. En muchos países de Latinoamérica eran el punto de contacto con familiares lejanos o una parada obligada antes de regresar a casa. Insertar monedas, escuchar el tono, marcar el número y esperar era todo un ritual. Y si hablamos de rituales noventeros, no se puede dejar de hablar del uso del VHS. Alquilar películas los fines de semana era casi una tradición familiar. El VHS fue el rey del entretenimiento casero hasta que tímidamente comenzaron a aparecer los DVDs hacia finales de la década. Pero si querías tener algún dispositivo portátil, entonces tenías que adquirir un Walkman. En este podrías reproducir tus canciones cuando quieras y donde quieras. En paralelo, los disquetes eran los encargados de guardar nuestros primeros trabajos escolares o archivos importantes. Con apenas 1.44 megabytes de capacidad, uno debía ser muy selectivo con lo que guardaba. Aún así, en su momento parecían un milagro de almacenamiento. Muchos todavía recuerdan la emoción de guardar un juego en varios disquetes o el temor de perder un documento por un simple error de lectura. Pero si hay un hito clave en la década, fue el nacimiento de Google en 1998. En ese momento era solo un motor de búsqueda más, compitiendo con otros como Yahoo o AltaVista. Nadie imaginaba que se convertiría en el centro de la vida digital. Su simplicidad, su capacidad de respuesta y su algoritmo eficiente lo convertían rápidamente en una herramienta indispensable, aunque eso lo veríamos más claramente en la siguiente década. A fines de los 90 también se popularizaron los primeros correos electrónicos. Tener una cuenta
cuenta de Hotmail era una novedad casi digna de presumir. Los internautas empezaban a intercambiar mensajes que cruzaban fronteras en cuestión de segundos, algo impensable pocos años atrás. El fax empezaba a quedar atrás y las cartas postales, aunque aún presentes, ya no eran la única forma de escribir a alguien lejano. Y por supuesto, no podemos olvidar a los chats en línea. Aplicaciones como ICQ, AOL Instant Messenger o los primeros foros y salas de conversaciones como Latin Chats se volvieron espacios donde muchos dieron sus primeros pasos en la comunicación digital. Las primeras amistades virtuales, las conversaciones que duraban horas y los apodos extraños que uno elegía para ocultar su identidad, todo eso comenzó aquí. También nació una forma completamente nueva de socializar, aunque nadie sabía bien en qué se convertiría más adelante. La tecnología no solo estaba transformando la comunicación, sino también la cultura. Los videojuegos pasaban de los 8 a los 16 bits y luego dieron el salto a las consolas tridimensionales como la Nintendo 64 y la primera PlayStation. Mientras tanto, las computadoras se volvieron espacios para jugar, crear, trabajar y aprender. Enciclopedias en CD-ROM como en carta reemplazaron a los tonos pesados en la biblioteca familiar y programas como Word, Excel o PowerPoint se convirtieron en herramientas habituales en colegios y oficinas. En Latinoamérica el avance era más desigual, mientras algunos países empezaban a digitalizar sus servicios públicos o conectaban sus primeras redes escolares. En otros, la tecnología aún era un lujo. Sin embargo, el impacto era evidente. La idea de un mundo más conectado donde las distancias podían reducirse con un solo clic ya no era una promesa futurista, era el presente. En fin, los años 90 fueron la transición entre lo analógico y lo digital, una década donde el teléfono con cable coexistía con el correo electrónico y donde los disquetes vivían sus últimos años antes de dar paso a nuevas formas de almacenamiento. Y aunque no todo el mundo tenía internet, ni computadoras, ni celulares, algo estaba claro: el mundo había comenzado a cambiar. En la cultura pop y entretenimiento, los años 90 fueron una explosión de creatividad. No fue solo la década de la globalización económica, también fue la era en la que la cultura popular cruzó fronteras como nunca antes. Y Latinoamérica, lejos de quedarse atrás, vivió un auge de forma intensa, con sus propios íconos, referentes y costumbres que aún hoy siguen resonando en la memoria colectiva. La música fue uno de los grandes protagonistas. En Estados Unidos, el grunge se convirtió en la voz desencantada de los jóvenes con bandas como Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden. La desaparición de Kurt Cobain en 1994 marcó un antes y un después, pero mientras el grunge reinaba, el pop comenzaba a renovarse. Britney Spears y los Backstreet Boys empezaron la llamada ola Teen Pop, que rápidamente llegó a todos los rincones del planeta. En paralelo, el hip hop ganaba fuerzas con artistas como Tupac Shakur y The Notorious B.I.G., cuyas letras hablaban de desigualdad, lucha y orgullo. En Latinoamérica, la música popular también vivió una década dorada. El rock en español alcanzó su máximo apogeo con bandas como Soda Stereo, Café Tacuba, Aterciopelados, Los Fabulosos Cadillacs, Caifanes, Enanitos Verdes y Hombres G. Sus letras abordaban desde el amor hasta la política, pasando por la vida urbana y los cambios sociales que vivía la región. Temas como La Ingrata, Matador, Lamento Boliviano o Persiana Americana eran himnos generacionales que aún hoy resuenan con fuerza, pero no todo era rock. Durante esta época convivieron baladas, pop, ritmos tropicales y los primeros pasos de lo que más adelante sería la música urbana. Las baladas, por su parte, también dominaban las listas musicales. Ricardo Montaner sonaba con éxitos como Tan Enamorados. Luis Miguel marcó época con La Incondicional y Entrégate. Cristian Castro se hizo popular con temas como Por Amarte Así, mientras que artistas como Miriam Hernández, Ana Gabriel, Amanda Miguel o José Luis Perales eran fijos en las listas de reproducción. Al mismo tiempo se vivió una inesperada invasión italiana. Eros Ramazzotti se consolidó con canciones como Otra como tú y Cosas de la Vida, mientras Laura Pausini ganó popularidad en toda América Latina con Se Fue y la Soledad. A pesar del idioma, estos artistas conectaron fuertemente con el público hispano. De España también llegaron varios éxitos. La Macarena con Los del Río fue un fenómeno global, con coreografía incluida. Rosana destacó con El Talismán y Mecano brilló con temas como El 7 de septiembre. En el terreno de la música tropical, Juan Luis Guerra renovó la bachata y el merengue con una propuesta lírica y musical muy cuidada. Celia Cruz continuó siendo un ícono de la salsa, mientras que Marc Anthony popularizaba nuevas versiones del género con canciones como Y hubo alguien. La salsa juvenil también tuvo su auge.
Salserín, Los Adolescentes, Salsa Kids y Servando y Florentino atrajeron al público adolescente con letras románticas y coreografías. Canciones como De Sol a Sol y Me Tengo que Ir marcaron esta época. A la par, la salsa tradicional mantuvo su presencia con figuras como Gilberto Santa Rosa, Frankie Ruiz, Tito Rojas, Víctor Manuel y el grupo Nietzsche. Este último desde Colombia seguía haciendo historia con himnos como Una Aventura, Gotas de Lluvia o Busca por Dentro. También destacó Jerry Rivera, quien se consolidó como una de las voces más representativas del género en los 90 con éxitos como Amores como el Nuestro, Cara de Niño y Cuenta Conmigo. Paralelamente, la llamada salsa sensual también tenía su espacio. Artistas como Eddie Santiago y Lalo Rodríguez se volvieron referentes en este subgénero con temas como Me Fallaste y Devórame Otra Vez. En regiones como Sudamérica, la cumbia y la tecnocumbia también llegaron a tener gran éxito. En el plano más bailable, El General desde Panamá fue pionero con un estilo que fusionaba reggae en español y rap latino. Canciones como Muévelo, Te Ves Buena o Rica y Apretadita anticipaban el auge del reggaetón, que hacia fines de la década comenzaron a sonar fuerte con artistas como Daddy Yankee, Don Chesina o Baby Rasta y Gringo. Y cómo no mencionar al Chombo y sus cuentos de la cripta a finales de los 90s. Por supuesto, también hubo éxitos virales y de discoteca. El meneíto de Natusha, el baile del perrito o la lambada fueron auténticos fenómenos. Sonaban en fiestas, colegios y programas de televisión. Las boy bands también fueron parte del panorama. Magneto, Mercurio, MDO y otros grupos juveniles fueron ídolos de una generación. Sus coreografías, sus videoclips y canciones como Vuela Vuela o Explota Corazón se convirtieron en fenómenos regionales, sobre todo en México y Centroamérica. En el ámbito del pop, artistas como Thalía, Faye, Paulina Rubio, Alejandra Guzmán o Gloria Trevi marcaron tendencia tanto en sonido como en estética, y Shakira con su álbum Pies Descalzos dio sus primeros pasos hacia una carrera internacional. Ricky Martin, por su parte, conquistó el mercado global con María y Living la Vida Loca, anticipando el boom latino de fines de la década. En fin, la música de los 90s fue una mezcla intensa de géneros, países y estilos, un periodo donde las radios, los cassettes y los videoclips definían el gusto popular y creaban fenómenos de masas. El cine fue otro terreno fértil. Hollywood dominaba con una maquinaria imparable, apostando por grandes producciones, efectos especiales revolucionarios y personajes icónicos que marcaron toda una generación. Jurassic Park nos devolvió los dinosaurios con una calidad visual sin precedentes, mientras Titanic transformó una tragedia histórica en un fenómeno global que arrasó la taquilla y los premios Oscar. Hacia el final de la década, Matrix nos hizo replantear la realidad misma, mezclando filosofía, acción y estética cibernética que se volvió parte del imaginario colectivo. Fue también la era de los héroes y antihéroes memorables. Batman Returns y Batman Forever trajeron nuevas versiones del Caballero Oscuro, mientras El Quinto Elemento deslumbró con una estética futurista. La Máscara convirtió a Jim Carrey en superestrella con su humor exagerado y efectos innovadores. Películas como Día de la Independencia o Armageddon exploraron el género de catástrofes con acción trepidante y efectos digitales avanzados para la época. El terror también vivió un renacimiento. Títulos como Scream devolvieron la vida al slasher clásico, mientras que El Silencio de los Inocentes nos regaló a Hannibal Lecter, uno de los villanos más inquietantes del cine. Por otro lado, películas como El Proyecto de la Bruja de Blair inauguraron el estilo de metraje encontrado, impactando con un bajo presupuesto pero con alta tensión. La comedia vivió un auge con películas como Mi Pobre Angelito, Mentiroso Mentiroso, Mrs. Doubtfire o Loco por Mary. Mientras el romance encontró clásicos como Pretty Woman, Un lugar llamado Notting Hill y Tienes un email que definieron el cine romántico de la época. También fue una década clave para Disney, que revitalizó su imperio con una cadena de películas animadas que marcaron la infancia de millones. La Sirenita, que arrasó en los primeros años de los 90s, La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León, Pocahontas, Hércules y Tarzán combinaron narrativa clásica, música inolvidable y una animación vibrante. Y claro, no podemos hablar de cine noventero sin hablar de una galaxia muy lejana. En 1999, George Lucas estrenó Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma, el regreso de la icónica saga tras más de una década. Aunque generó opiniones divididas, fue un evento cinematográfico global que reintrodujo a una nueva generación el universo de los Jedi, los Sith y el joven Anakin Skywalker.
En la televisión, la década de los 90 fue un crisol de culturas, géneros y emociones. En el mundo anglosajón, Friends se convirtió en el modelo de la comedia urbana, mientras Los Simpsons ofrecían una sátira permanente de la sociedad estadounidense. Pero no estaban solas. Series como X-Files, con sus misterios paranormales, Buffy, la cazavampiros, mezclando horror adolescente con acción sobrenatural. China, la princesa guerrera, con su combinación de acción y viajes legendarios, Melrose Place y Beverly Hills, que retrataban los dramas juveniles, y Baywatch, con sus rescatistas de traje rojo corriendo en cámara lenta por la playa, también formaban parte del menú habitual. A eso se sumaban títulos dirigidos al público infantil y adolescente como Clarissa lo explica todo, Power Rangers, Sabrina, la bruja adolescente, Kenan y Kel, o incluso 3x3 y El Príncipe del Rap. Los canales de cable como Nickelodeon, Cartoon Network y Fox Kids ampliaban aún más la oferta. Pero América Latina también tuvo lo suyo, aunque producidas en décadas anteriores, El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado se transmitían diariamente, creando un efecto de familiaridad permanente. Desde Perú, Nubeluz brillaba como un fenómeno infantil con dalinas, canciones y concursos que marcaron una época. Y claro, en muchos de estos programas podíamos ver al anime japonés, Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Pokémon, Ranma y medio y Digimon se volvieron indispensables. Estos animes no solo ofrecían historias más complejas que las caricaturas occidentales, sino que ganaron el corazón del público con sus temas musicales, dilemas morales y universos elaborados. Otros clásicos que fueron muy populares en esa época y no puedo dejar de mencionar son por ejemplo Los Picapiedra, Scooby-Doo, He-Man y Thundercats. También estaban las chicas superpoderosas, Johnny Bravo, Rugrats, Hey Arnold o La Vaca y el Pollito, que ofrecían estilos visuales únicos y humor. Díganme en comentarios qué otras series animadas recuerdan. Y si hablamos de televisión en los 90, no podemos ignorar el reinado absoluto de las telenovelas. México dominaba el panorama con producciones que cruzaron fronteras y se volvieron parte del imaginario colectivo latinoamericano. Thalía se convirtió en una de las grandes reinas del género con la trilogía de las Marías, María Mercedes, María Marimar y María la del Barrio. Cada una de estas siguiendo la fórmula del melodrama clásico, pero con personajes carismáticos y un enfoque aspiracional que conectaba con millones de espectadores. Otras novelas mexicanas que causaron furor fueron Dos mujeres, un camino, que mezclaban drama pasional, música y grandes protagonistas. El premio mayor, que también tuvo un gran éxito, y Luz Clarita, que conquistó al público infantil con una historia cargada de ternura. También brillaron La Usurpadora, donde Gabriela Spanik interpretó a dos hermanas gemelas soñadoras que retrataba dramas adolescentes, Mi Pequeña Traviesa, El Diario de Daniela, Camila y Cañaveral de Pasiones. En Venezuela, telenovelas como Todo por tu amor y El País de las Mujeres mantenían la tradición del melodrama con una estructura sólida y actuaciones destacadas. En Perú, Gorrión o Los de Arriba y los de Abajo marcaron época con temáticas locales. Colombia, por su parte, vivió un punto de inflexión al final de la década. En 1999 llegó Las Juanas, una historia con toques de realismo mágico muy bien recibida por el público. Pero el gran hito fue Yo soy Betty la Fea, estrenada en 1999, una novela que rompió esquemas al poner en el centro a una protagonista no convencional en un mundo empresarial, lo que la convirtió en un verdadero fenómeno que sería adaptada en múltiples ocasiones. ¿Qué otras novelas recuerdan ustedes? Los videojuegos se convirtieron también en una nueva forma de entretenimiento dominante. El Game Boy, lanzado en 1989, se volvió icónico durante los 90s gracias a Pokémon y Tetris. La Super Nintendo dio paso a la Nintendo 64 y Sony hizo su entrada triunfal con la PlayStation, que revolucionó el mercado con títulos como Resident Evil, Final Fantasy VII y Gran Turismo. En Latinoamérica, aunque el acceso era más limitado por el costo, los cibercafés, los clubes de videojuegos y los alquileres en videoclubs permitieron que miles de jóvenes se sumergieran en estos mundos digitales. En cuanto a la moda, este fue un reflejo del espíritu libre, rebelde y a veces contradictorio de una década que no temía experimentar. A diferencia de los 80s, que apostaba por lo excesivo, los 90s abrazaron la comodidad, la mezcla de estilos y la individualidad. Las calles se llenaron de jeans anchos, camisas de cuadros al estilo grunge, chaquetas deportivas y buzos oversize. Uno de los rasgos más llamativos fue el uso de colores fosforescentes y vibrantes: verde neón, fucsia, naranja eléctrico, amarillo chillón. Estos tonos estaban en todas partes. Las zapatillas deportivas marcaron tendencia, y marcas como Nike, Reebok o Adidas defendieron la estética urbana.
La influencia de la televisión y la música era enorme. Lo que usaban las Spice Girls, los protagonistas de Friends o Will Smith en El Príncipe del Rap dictaba lo que se veía en las calles. Cada grupo tenía su estilo. En fin, la vida en los 90s era diferente a la de ahora. Aunque ya existían computadoras y teléfonos celulares, todavía no se trataba de una vida conectada. No habían redes sociales, ni videollamadas, ni selfies instantáneas. Las fotos se tomaban con cámaras analógicas, se revelaban en laboratorios y se guardaban con cuidado en álbumes físicos. Había emoción en esperar días para ver cómo había salido una foto. Las llamadas perdidas no eran solo un mensaje en la pantalla. Si no estabas en casa cuando alguien te llamaba, simplemente no te enterabas. Los teléfonos tenían cable y se usaba una libreta de números a la mano. Para los niños y adolescentes, la vida cotidiana era física y tangible. Jugar significaba salir a la calle, ensuciarse, correr, caer y reír. Los juguetes definían épocas y amistades. Uno de los fenómenos más recordados fueron los tazos o taps, pequeños discos coleccionables que venían en las papitas y que se jugaban apostando quién podía voltearlos. También estaban las cartas coleccionables de Pokémon, Dragon Ball o Yu-Gi-Oh, que eran parte del recreo y de intensos intercambios en los patios escolares. Otro ícono fue el Tamagotchi, una mascota virtual que requería cuidados constantes. Para muchos niños fue la primera experiencia de responsabilidad digital. También destacaban las bolitas de vidrio, la soga de saltar, los yoyos, los carritos de plástico y las clásicas muñecas que cambiaban de color con el agua o cerraban los ojos al acostarlas. A algunos les gustaba llevar en el cuello collares con forma de chupón, un accesorio de moda entre las niñas que hoy despierta una nostalgia peculiar. Dime en comentarios qué otros juguetes recuerdas con nostalgia. Socialmente, los años 90 fueron un punto de inflexión. A medida que se acercaba el nuevo milenio, emergía un sentimiento de esperanza. Se creía que el año 2000 sería una especie de reinicio para la humanidad. Se hablaba de progreso, tecnología, paz y grandes cambios positivos, aunque existían preocupaciones como el famoso J2K, pero el clima general era optimista. En cuanto a los cambios sociales, la década puso sobre la mesa varios temas. Los movimientos feministas comenzaron a cobrar una presencia más fuerte y visible en los medios. La comunidad LGBT también comenzó a ganar espacio en los discursos públicos. Y otro tema que empezó a resonar con fuerza fue la ecología. A nivel urbano, las calles de los 90 combinaban modernidad con elementos del pasado. Se empezaban a ver autos importados, pero aún convivían con modelos antiguos. La gente compraba en mercados, ferias y supermercados que no abrían 24/7. Y el concepto de comprar por internet aún parecía muy lejano para la mayoría. En resumen, los años 90 fue una época de contrastes entre lo analógico y lo digital, lo tradicional y lo nuevo, la ingenuidad infantil y los cambios sociales emergentes. No había filtros ni hashtags, pero sí momentos auténticos, memorias compartidas y una forma de vivir que para muchos sigue siendo insustituible. Tal vez por eso los que crecieron en los 90s aún recuerdan esa época no solo con nostalgia, sino con cariño profundo, porque aunque no tenían todo lo que hoy parece indispensable, tenían algo que ya no se puede recuperar, la magia de vivir en un mundo que aún no lo había visto todo. Cuéntame ahora qué opinas de esta época maravillosa, y si creciste en esta década, déjame en comentarios tus mejores recuerdos, estaré leyéndolos. Recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.